Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se disuelve el gobierno de unidad nacional palestino entre Al-Fatah y Hamas. La Casa Blanca desmiente la invitación a Netanyahu para mediados de julio. Compromís denuncia al alcalde de Crevillent por negacionismo en un artículo de 1979. Y el Ministerio de Cultura israelí dejará de financiar el Festival de Cine de Jerusalén si incluye un documental sobre el asesino de Rabin. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y como siempre luego vendrá Raquel, que nos traerá noticias pero de corte cultural. Empezamos hablando del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que disolverá en los próximos días el gobierno de unidad que conforman Al-Fatah y Hamas, dos facciones que no han logrado superar sus diferencias a pesar del acuerdo de reconciliación sellado el año pasado. Abbas ha confirmado un cambio integral de ministros en un encuentro con el Consejo Revolucionario de Al-Fatah. El portavoz de Hamas ha criticado la decisión unilateral del presidente de la Autoridad Palestina. Al-Fatah y Hamas acordaron en abril de 2014 poner fin a la división y en junio pactaron la formación de una administración única capaz de gobernar Cisjordania y la Franja de Gaza. Uno de los líderes de Hamas, Ismail Haniyeh, criticó este mes la falta de avances humanitarios y económicos en el territorio costero desde la formación de un nuevo gobierno. Bueno, esto es algo un poco extraño porque, la verdad que toda esta unidad nacional era un despropósito. Eso lo dijimos aquí, pero no lo inventamos nosotros, lo dijeron también en Israel. No es la primera vez que intentan un gobierno de unidad nacional y nunca llegan a ningún sitio. El gobierno de unidad nacional no llegó a funcionar en ningún momento, o sea, porque los ministros de Al-Fatah no podían desplazarse a hablar con los ministros que tenían en la Franja de Gaza, no los dejaban entrar, por ejemplo, ¿no? O sea que la cosa estaba muy mal. Hemos hablado un poquito de esto también en la crónica de hoy desde Israel con Pablo Bornstein. También un poco ridícula la situación de que el portavoz de Hamas critica y no acepta la decisión del presidente de la Autoridad Palestina. Es como si alguien lo está echando de casa y le dice nuestra pareja se acabó, nos divorciamos, le tira los trastos por la ventana y el otro dice, pues yo no me voy. Pues ya estás en la calle, tío. O sea, acéptalo jamás que tú ya no formas parte del gobierno de la Autoridad Palestina, que en realidad tampoco fuiste nunca miembro porque los ministros que había dentro del gobierno que eran de Hamas eran todos cargos técnicos y no políticos, justamente por no darle un tinte demasiado terrorista al ensamblaje. Bueno, esto no ha funcionado y no sabemos muy bien cuál es la intención de Abbas en este momento. Lo que sí te puedo decir es que a la luz también de lo que se está hablando, de que Hamas está buscando una tregua de largo plazo, de lo que hablamos ayer y también hablamos hoy en la crónica desde Israel, que está en Dubái o en Qatar, tratando de firmar una tregua a largo plazo con Israel. Parece que hoy en día Hamas, y lo que voy a decir suena a una barbaridad, pero se siente más protegido por Israel que por los palestinos de Cisjordania. Es toda la sensación que da porque están más dispuestos a hablar y llevarse bien con Israel ahora mismo que con Abbas, con el cual realmente no tienen de lo que hablar y al que acusan de robarle todo el dinero a la reconstrucción, etcétera, etcétera. En cambio, con Israel, aunque tengan el discurso oficial ideológico de destrucción y todo lo que sea, pues es el que le proporciona Egipto tiene la frontera cerrada, la única frontera por la que entran y salen los bienes es por la de Israel, y cada día funciona mejor a ese nivel de entrada de bienes normales. Solamente prosigue el embargo con respecto a los temas que tienen que ver con armamento o amenazas para construcción de túneles. Así que bueno, igual nos llevamos una sorpresa, Jordi.
Fuentes de la Casa Blanca han negado la existencia de una invitación a Netanyahu para mediados de julio, tal como había trascendido ayer, si bien han expresado el deseo del gobierno estadounidense de que exista una ocasión de que ambos se reúnan en Washington en el futuro. Recordemos que Obama había anunciado su voluntad de celebrar un encuentro con Netanyahu en la Casa Blanca tras las elecciones parlamentarias celebradas en Israel en marzo, en las que el primer ministro logró la reelección. Sí, últimamente estamos con el tema de los desmentidos. La verdad que la noticia ayer no era una noticia oficial, sino un rumor, pero se daban unas fechas muy concretas del 15 y 16 de julio. Yo creo que no es casualidad, yo creo que alguna de las dos partes, por lo que sea, ha puesto en marcha ese rumor como una profecía que debe autocumplirse. O sea, alguno de los dos está interesado con el 15 y 16 de julio. Existe esa reunión y aunque no se haya producido la invitación, pues este intercambio de noticias parece que viene a propiciar de que tiene que producirse, que tendría que producirse, que después de cerrar el acuerdo con Irán, que va a ser esto el día 1 de julio, pues se supone que Obama tendría que explicarle a Netanyahu los términos más personales que le han llevado a firmar ese acuerdo con el cual Israel está disconforme desde hace mucho tiempo. Aquí se habla de que es bueno, dicen la administración norteamericana, de que exista una ocasión para que ambos se reúnan en Washington en el futuro. También sería bueno que alguna vez, antes de irse, pues Obama visite Israel, porque John Kerry estuvo prácticamente día sí, día no, pero Obama no estuvo en Israel y yo creo que eso podría ser un gesto bastante significativo y que podría reafirmar su compromiso, si es que realmente lo siente así. Ahora, si sigue alejando sus posturas y sintiéndose cada vez menos comprometido hacia el tema de Oriente Próximo, pues difícilmente la gente o los gobiernos de Israel, sean del signo que sean, pues se sientan cómodos en esta relación. Seguimos. El partido valenciano Compromís ha solicitado la dimisión del alcalde del Partido Popular de la localidad de Crevillent, en la provincia de Alicante, César Augusto Asencio, por un artículo de 1979 en el que negaba el holocausto nazi y hacía apología del nazismo, y ha defendido que se utilice en este caso la misma vara de medir que con los tuits del edil madrileño Guillermo Zapata. En una carta al director del diario Información, titulada Explosión de projudaísmo, publicada entonces por el actual alcalde, este manifestó que el judío durante toda su vida se ha dedicado a vivir a costa de los demás con la usura y la finanza, y cuestionaba el asesinato de 6 millones de personas en los campos de concentración, que calificaba de mito, asegurando que un estudio detallado demuestra que es falso. Compromís ha acusado también al partido Ciudadanos por permitir que siga gobernando César Asencio, como lo hace desde 1995, y ante el anuncio del eurodiputado valenciano del Partido Popular Esteban González Pons de denunciar en el Parlamento Europeo el tuit antisemita de Zapata. Le insta a llevar a Bruselas el artículo mencionado y exigir la dimisión inmediata de Asencio. Bueno, este señor Asensio no es la primera vez que nos lo encontramos en la vida pública española y en relación al tema judío. No sé si los oyentes recordarán que hace unos años, creo que fue por el 2009, pero puede ser año arriba, año abajo, que iba a participar en alguna instancia superior de la Generalitat Valenciana, y tanto la Federación de Comunidades Judías de España como el Movimiento contra la Intolerancia protestaron y ni siquiera, o sea, en menos de 24 horas el Partido Popular lo había eliminado de esa promoción, por llamarlo de alguna manera, o de ese nuevo cargo. Esto lo que puedo decir que aquí en la Federación y en las comunidades judías de España sí que nos ocupamos de todos los casos en los que apreciamos que pueda haber antisemitismo o negación del holocausto, como fue el caso del señor Asensio. No vamos a entrar en los detalles de la política, de qué partido apoyó a qué partido y en representación de qué, y si el debate es sobre la validez
de un tuit de hace 4 años que la gente dice, no, pero esto es de hace 4 años y por eso mismo ha prescrito, pues un escrito del año 79, es todavía en vez de 4 años son casi 40 años, pero en ninguno de los casos, y esto es ya una opinión personal, ni el chiste antisemita después de 4 años cambia a la persona, o sea, la persona que hizo ese chiste y se rió y se siguió riendo durante 4 años porque ahora diga que lo lamenta. Yo no creo que lo lamente, no creo en su arrepentimiento, como no creo en el arrepentimiento que pueda decir o no el señor Asensio respecto a este escrito también negacionista y antisemita. O sea, en ninguno de los casos me gusta, pero como digo, el que el PP lo presente en Europa o que Compromís acuse a Ciudadanos, ya eso es una cuestión partidista y cada uno allí trata de hacer llevarse el mayor provecho de una situación que otra vez no es una situación de falta de respeto a una minoría, que también lo es, ni es una situación de xenofobia, que no lo es porque los judíos no están aquí en papel de extranjeros. Es una situación de falta de respeto total hacia los muertos. Esto es como hacer ahora un chiste sobre los que se mueren en las pateras sin llegar a Europa. Cualquiera que escuchara un chiste sobre eso, no solo que no se reiría, sino que increparía al que intenta contar ese chiste acusándolo de ser un desalmado. Y yo creo que en España debe haber muy pocas personas que llegarían a tener la falta de sensibilidad para reírse de una situación así. En cambio, sobre la situación del Holocausto, fíjate tú por dónde, que no solamente que no a la gente no le causa esa repulsa, sino que como en algún caso se señaló, por ejemplo, los tweets antisemitas de Zapata, no solamente que no los borró, sino que fueron festejados y reídos durante 4 años por los seguidores de su Twitter. Entonces ahora que no vengan a decir que eso es un caso aislado, un lapsus, una salida de tono del momento, no. Esto es algo muy internalizado y que da igual si la persona que lo ha hecho se supone que milita en un partido que es de izquierda o de derecha. La actitud es la misma, es de antisemitismo, es de falta de tolerancia y de lo que es totalmente criminal según el nuevo Código Penal y como tal debería ser visto y enjuiciado. Y terminamos hablando de la ministra israelí de Justicia, de Cultura, Miri Regev, que ha anunciado que suspenderá la financiación del Festival de Cine de Jerusalén si no retira del programa un film sobre la vida del magnicida Yigal Amir, asesino del primer ministro Isaac Rabin en 1995. La película Al límite del miedo es una coproducción israelo-ruso-letona que describe las relaciones entre Amir, su mujer Larisa, con la que se casó estando ya en prisión, y su hijo en común, Ginon, y expone los aspectos más humanos del magnicida y su familia. El jefe de la oposición, el laborista Isaac Herzog, señaló que la historia del asesinato abominable del primer ministro Rabin no merece ser proyectada exactamente como ocurre con la historia de cualquier asesino o terrorista. No siempre lo que es legal es también moral. La difusión del film en Israel coincidió con las sanciones impuestas por este ministerio a un teatro de la ciudad de Haifa que presenta estos días una obra sobre el palestino Walid Daka, que en los años 80 secuestró y asesinó al soldado israelí Moshe Tamam. Bueno, respecto a esta noticia hay una última hora y es que el Festival de Cine ha decidido retirar la película de su programación, aunque de una manera especial. Se acepta que se proyecte este documental unos días antes de la inauguración del festival, como si fuera aparte del festival en un cine privado de Jerusalén, como teóricamente se presenta, pero totalmente fuera del festival, aunque, y esto es el único vínculo que le va a quedar con el festival, la administración, la dirección del festival ha decidido no retirar la cinta de la competición en la categoría de mejor documental israelí. No sé si la gente después de todo esto, alguien se va a atrever
a votarlo como mejor documental israelí, va a ser más una decisión política que artística, creo yo. Pero bueno, lo importante es que se ha dado ese paso, que es un paso duro porque, vamos a ver, estamos hablando en una sociedad como la israelí, es muy sensible a que nadie ejerza ningún tipo de censura, ni siquiera con el tipo, fíjate, una obra de teatro escrita por un terrorista que secuestró a un israelí, lo torturó y lo cuenta en la obra de teatro. Esto, que exista la obra de teatro, es totalmente lícito y válido y para eso existe el arte. Pero que lo financie el propio gobierno del soldado al que torturó, pues yo creo que no existe ningún país en el mundo que financie o que subvencione un teatro de este estilo, ¿no? Una obra de este estilo. Y tampoco podría ser que se subvencionase o se auspiciase o patrocinase un festival donde esta cinta documental pues participe. Así que bueno, aunque existen estas películas, existen estas obras de teatro, también es bueno saber que el Ministerio de Cultura se lo toma muy en serio y aunque a veces se ve obligado a intervenir, de momento no son censuras políticas, sino algo que tiene que ver con el sentido común de lo que es el bien común y cultural de una nación. No se puede estar patrocinando algo que te escupe a la cara y que mata a tus hijos. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí en Noticias. Ahora, Raquel, con la agenda cultural. Bueno, Raquel, abrimos ya el espacio cultural, aunque hablábamos un poco de cultura con respecto a esta decisión del Ministerio de Cultura israelí, con esta polémica cinta, ¿no? Y esta polémica ministra también. Yo no sé, sí. No conozco ahora mismo a la ministra, no me acuerdo de quién es, pero bueno, ya hablábamos del tema, ¿te acuerdas? Creo que fue a principios de esta semana con esa obra de teatro que estaba dedicada sí, en Haifa, a un árabe israelí que había secuestrado, torturado y asesinado a un soldado. En este caso se trata de un israelí que no por israelí y judío era mejor persona, desde luego, y bueno, pues al que vemos que no le ha hecho mucha gracia al ministerio, ¿no? Que se le trate de esta manera en un documental. Con dinero público, quiero decir. Con dinero privado, bueno. Bueno, no sabemos si la cinta es buena o no, por otro lado. Puede que no sea muy buena. Bueno, se está hablando ya demasiado de ella, tal vez, ¿no? Se va a poder ver en el festival, pero fuera de... Sí, creo que sí. Bueno, no sé si se ha visto en algún círculo, pero vamos, lo que no hace es competir en el festival o participar. No está dentro de lo que es lo que son, ¿no? Las películas que se van a ver en el Festival de Cine de Jerusalén, pero sí que se va a poder ver en ese ámbito, o sea que pues nada, ya nos llegarán opiniones. Desde luego publicidad ya le han hecho al documental, supuesto. Ahora hay que ver si realmente es bueno o es malísimo, no lo sabemos. Bueno, cuéntanos, quitémonos la política de en medio, nos la sacudimos ya, venga. Nos vamos a Jaén para seguir celebrando el 1100 aniversario de Hasdai Ibn Saprut, y en este caso lo hacemos en el marco del evento Jaén Arte, Historia y Vida, en el cual el ayuntamiento de esta localidad andaluza organiza el concierto El viaje de Hasdai, de música hispano-judía medieval, a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina. Será en el patio del Palacio Municipal de Cultura a las 10 de la noche, este 19 de junio. También el domingo 21 se realizarán visitas guiadas tituladas Tras las huellas de Hasdai y un taller de cerámica de Estrellas de David. Así que siguen muy activos, hablaremos muy pronto, esperamos que mucho, con Rafael Cámara, que está detrás de todas estas actividades que se están realizando en torno a esta efeméride relacionada con el gran Hasdai Ibn Saprut. Esta pedazo de efeméride, 1100 años, que se dice pronto. Pues nada, reivindicando la figura de un español de máxima trascendencia cultural. Y hablando de máxima trascendencia cultural, Jordi,
nos llega una noticia muy buena porque aterriza en Madrid el Festival de Cine Judío de Barcelona, en Madrid. Este jueves 18 vamos a poder ver la primera película, Intimate Grammar. Al día siguiente, el 19, veremos 24 horas y el sábado 20 se clausura esta edición hermana, esta filial del Festival de Cinema Jueu de Barcelona con Zero Motivation. Así que ya vayan preparando sus ojitos y sus almas para disfrutar al menos un poquito de este Festival de Cine Judío de Barcelona que llega a Madrid. Y si van, se encontrarán con Raquel, seguro. Seguro. Fan del cine en general y del judío en particular. Sí, y bueno, vamos a hablar de un autor judío, Jordi, para cerrar esta agenda cultural. Un autor, Mark Levy, que es uno de los más exitosos. Sí, tiene mucho éxito. Este en es el Francia. autor del El perro, el curioso incidente del perro. Mark Levy, no, a lo mejor me estoy equivocando, hemos hablado de 2 de sus libros aquí en Radio Sefarad. Le ponemos un enlace a un Cartas de Babel que dedicamos al buscador de sombras. Y creo que me estoy equivocando. Este es francés, Mark Este Levy. es francés, Vale, sí. entonces me estoy equivocando Absolutamente, completamente. francés. Muy bien. Uno vale. de los... Pero absolutamente francés por nacimiento, pero no por ascendencia. Claro. Sobre esto va un poco esta novela, Los hijos de la libertad, que edita Roca Editorial y que fue un éxito de ventas en Francia. Por ejemplo, 50.000 ejemplares vendidos en 2007. Nos cuenta la historia de un grupo de 30 jóvenes extranjeros que se ven obligados a luchar contra el gobierno colaboracionista de Pétain desde la Brigada 35 de la Resistencia en Toulouse. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, un libro más sobre la resistencia francesa. Bueno, en este caso es la resistencia de verdad. Y es un libro importante porque nos habla de la propia vida de Mark Levy. Es la historia de su padre y de su tío. Y además es muy curioso, en las entrevistas que ha ofrecido para presentar su novela Los hijos de la libertad, ha contado que cuando tenía 25 años descubrió el pasado que ocultaba su padre. Le acompañó a una ceremonia del Ministerio de Defensa en Toulouse y allí el padre, junto con casi 20 personas más, fue condecorado con una medalla. Y cuando le preguntó, bueno, ¿por qué te dan esta medalla? El padre le dijo, nada importante, cosas del pasado. Pero un amigo del padre le susurró al joven Levy, si quieres conocer la historia de tu padre, llámame. Y entonces le mostró una mesa llena de atestados policiales de los años 40 en los que se leía un nombre en clave, Janot. Y le dijo, este es tu padre. Anda. Bueno, pues su padre y su tío Raymond, su padre Claude y su tío Raymond, siendo unos jóvenes refugiados judíos centroeuropeos, pasaron a integrar la resistencia durante la ocupación de Francia por el Tercer Reich. Levy ha dicho que es un libro sobre la dignidad, ni el arma más poderosa podrá arrebatársela a un hombre que ha decidido luchar por la dignidad. Es una historia verdadera, nos cuenta el autor, cada línea del libro es verdad y cada anécdota y cada nombre. Las personas existieron y han pasado por todo lo que se cuenta. Dice que no ha querido escribir otra novela más sobre los horrores de la guerra, sino sobre la parte del ser humano que puede existir en tiempos de guerra. Por ello se ha centrado en las vivencias cotidianas del grupo de jóvenes formado por polacos, húngaros, judíos, comunistas y también republicanos españoles refugiados de la Guerra Civil Española. Y es muy curioso también, Jordi, porque, bueno, como pasa siempre con los testigos, con los que han vivido en primera persona este tipo de historias, bueno, pues no es fácil para ellos contarlo, o no quieren, o no lo viven como algo especial, el hecho de haber sido resistentes o héroes, ¿no? Y esto le sucedía a Claude Levy, a Raymond Levy, al padre de Mark Levy, quien no quiso nunca hablar con su hijo sobre lo que había hecho, sobre esos actos heroicos que había llevado a cabo. Mark Levy dice, me llevó otros 20 años entender y reunir la verdadera historia de la vida diaria de los resistentes. Y no ha sido gracias a su padre, pero sí un poquito gracias a su madre. Mark Levy le preguntaba a su madre cosas sobre su padre, y entonces la madre interrogaba al padre, le preguntaba al padre y luego se lo contaba al hijo. Hasta tal punto que el padre de Mark Levy le llegó a decir al autor, oye, me preocupa mucho tu madre, está obsesionada con la guerra.
Y claro, finalmente descubrió el porqué de esa obsesión de su madre. Hubiera sido más fácil si me lo hubieras contado directamente a mí. Pero mira lo que le dijo. Lo único que quiero que recuerdes de mí es que soy tu padre. No querían ser héroes. Y lo mismo le aseguró su tío. Lo que hicimos no nos convierte en héroes, porque eso significaría que había más opciones y entonces no las había. Así que al final haces lo único que puedes hacer. Y eso es lo que te hace humano. Estamos deseando leer este libro y contárselo aquí en Radio Sefarate. Esperamos poder entrevistar a, pues no sé, al editor, la editora, el traductor, la traductora del libro, para hablar más con más detenimiento de Los hijos de la libertad. Y si no, Raquel, pues mandamos a nuestro experto en francés, Pascal Roy, ¿también? A que hable con Marc Levy, Uh-huh. Y luego nos lo traigan aquí. Pues nada, pues qué historia tan bonita, sí, Raquel, y qué tiene bonitas muy buena palabras las pinta del tío el de Marc Levy, ¿no? La verdad, pudiendo sacar pecho, hay gente que saca pecho y no hace nada en la vida, y se pasan el día sacando pecho. Y luego gente que ha hecho cosas importantes y mírales, no quieren ni hablar de ello. Pero bueno, esto ya es una reflexión mía, Raquel. ¿Mañana nos ofreces más? Mañana más. Mañana más de mi pequeña sabiduría compartida con todos ustedes, queridos oyentes. Hasta mañana, Jordi. Pues hasta mañana, Raquel.